Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Vamos a estudiar, como les dijeron, un tema muy interesante del cual podemos sacar pues muchas enseñanzas. Así que vamos a disponernos a abrir la palabra de Dios. Acabamos de leer nuestra cita en Génesis 1:9, que dice lo siguiente. Voy a darle lectura nuevamente y les voy a pedir que lo tengan ahí separado también porque lo vamos a volver a utilizar. Génesis 1:9 dice, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco, y así sucedió. Muy bien, nuestro tema, como ven ustedes ahí en pantalla, se titula Pangea. Ahorita vamos a comentar un poquito acerca del título. Yo creo que algunos a lo mejor recuerdan esta palabra, la han de haber aprendido por ahí en la escuela, así que ahorita vamos a comentar algo de esto. No sé a quiénes de ustedes les gustan las montañas. Yo creo que casi a todos, ¿no? O sea, si no nos gusta a lo mejor ir a visitarlas, nos gusta verlas, fotografías, un video. Este, yo creo que a la mayoría, ¿no? Nos llama la atención, al menos, les digo, verlas, pues es siempre un deleite, ¿no? Para nuestra vista. Eh, este tipo de cosas que Dios nos ha regalado, ¿no? A través de la naturaleza. Eh, hace, hace poco por ahí tuvimos la oportunidad de ver una cadena montañosa, ¿verdad? Muy famosa, como son los Alpes, que ustedes ven aquí en pantalla, y pues es impresionante, ¿no? Ver esas montañas tan altas, ¿sí? Y cuando estaba viendo yo esas montañas, pues yo me preguntaba, o no me preguntaba, sino que hacía memoria, ¿no? De cómo es que todo esto surgió, pues ese espectáculo, porque es un espectáculo ver estas montañas. Eh, Recordaba lo que nos habla la palabra de Dios acerca de estos este, lugares, o el origen de ellos. Y bueno, a lo largo de nuestro planeta, tenemos muchas cadenas montañosas famosas, y muy bonitas también, como son estos, sí, que mencionábamos ahorita: los Alpes, los Montes Pirineos, que están en Europa, los Andes en América, los Montes Apalache, los Montes Atlas de África, el Cáucaso, los Urales, el Himalaya, también famoso, ¿sí? Donde está el Monte Everest. Eh, Tenemos la cordillera de la Reina Maud en la Antártida, y la cordillera australiana. O sea, tenemos a lo largo de todo nuestro planeta un montón de cadenas montañosas, ¿no? Nos hablan, como les decía ahorita, recordaba yo cuando veía estos montaños, hablan precisamente de nuestra historia como seres humanos. Son una especie de cicatrices que tiene nuestro planeta, recordándonos algo que sucedió, ¿verdad? Ustedes más o menos yo creo que deducen a qué nos referimos. Vamos a mencionar algo de eso. Y bueno, estas formaciones rocosas, pues tienen su origen en lo que conocemos como las placas tectónicas. Yo creo que se acuerdan de esa palabra, ¿verdad? Los que les gustaba la geografía en la escuela. ¿Qué son las placas tectónicas? Bueno, nos dice por aquí que son fragmentos de litosfera, la litosfera es una porción, ¿sí?, de tierra, o una parte de lo que es la superficie de la Tierra. Nosotros sabemos, o de las capas que tiene nuestro planeta, nosotros sabemos que está dividido en capas. Y la litosfera es una de esas capas, ¿sí? Eh, que dice aquí está relativamente rígido, ¿sí? Y ustedes ven por aquí dónde se encuentra.
¿sí? Y la litosfera. Entonces, está casi en la superficie, ¿no? Y dice aquí que se mueve, o sea, esas placas o esos fragmentos de litosfera se mueven sobre la astenosfera que está abajo, ¿sí? Abajo de la litosfera es otra capa. Aquí ustedes pueden ver esta de color naranja. Pero, ¿qué tienen de diferencia estas dos capas? Bueno, la que está abajo, la astenosfera, dice que es relativamente plástica. La que está encima, la litosfera, es más rígida. Entonces, la de abajo es más plástica, dice aquí, como más, podríamos decir, más blanda, ¿sí? Y eso es lo que permite que la capa de arriba de la litosfera se mueva, ¿sí? En algunas ocasiones, y vamos a hablar de eso, ¿no? Y dice aquí que toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, ¿sí? Esa es la litosfera, la que está conformada por las placas tectónicas. Y ahorita que mencionábamos las montañas, aquí vemos algunos movimientos que tienen estas placas. Por ejemplo, si esta placa, bueno, estas están en constante movimiento y a veces chocan estas placas y se empujan unas a otras y muchas veces dan origen precisamente a esto, ¿no? A cordilleras, a montañas, eh, en algunas ocasiones volcanes también. Eh, al chocar, ¿sí? Algunas placas se levantan, ¿sí? Dando el origen a esas montañas. Otras se empujan hacia abajo, ¿sí? Como ven aquí, haciendo ese movimiento, ¿no? Entonces, es, uh, es interesante, ¿no? Esto que sucede con las placas. Y aquí vemos cómo se arruga, ¿sí? La corteza terrestre dando esas formas, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes toman, no sé, un pedazo de tela y la empiezan a presionar de los dos lados. ¿Qué pasa? Se levanta, ¿no? Se empieza a arrugar. Eso es lo que pasa con nuestro planeta y con las placas tectónicas. Y esto es lo que ha sucedido en la formación de estas montañas que nosotros estábamos hablando ahorita, de que admiramos y que a muchos nos gusta, ¿no? Nos gusta visitar o subir, escalar, etcétera. Bueno, dijimos que la litosfera está compuesta por varias placas que nosotros podemos ver aquí en esta imagen. Y tenemos varias, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver el contorno de lo que son los continentes. Aquí está Sudamérica, aquí está México, Norteamérica, Europa, África, Asia, por acá abajo la Antártida. Y estas divisiones, ¿sí? Eso que se ven como piezas de rompecabezas son las placas, ¿sale? Las placas tectónicas. Y decíamos ahorita que siempre están en movimiento, ¿sí? Hay unas muy famosas, ¿no? Como aquí la placa de Nazca, la placa sudamericana, que, pues como dice su nombre, está en Sudamérica. Y tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Lo que está en nuestro continente y con cosas que suceden en nuestro continente. Entonces vemos cómo parece un rompecabezas, ¿no? Todo esto, ¿sí? Son placas, así, así está diseñado esto. Y tienen estas divisiones, ¿sí? Que ustedes ven donde precisamente se juntan unas con otras, se les conoce como límites, ¿sí? Sus límites pueden ser de dos tipos, ¿no? Divergentes o convergentes. Los límites divergentes, como su nombre lo dice, tiene que ver con cuando estas placas se separan, ¿sí?
Y los convergentes es cuando están, cuando chocan y se levantan, dando origen a las montañas. Las divergentes, precisamente decimos ahorita que son separaciones que generalmente dan origen a volcanes, ¿sí? Donde al separarse, ¿sí? Las placas dejan salir el magma que está debajo de la Tierra, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una imagen donde están trazadas estos límites, ¿sí? De las placas, y vemos cómo eh, parecen piezas, ¿no? De un rompecabezas o gajos, ¿sí? De nuestro mundo. Y bueno, así es como está formado nuestro planeta. A lo mejor pensábamos que era una masa pues, uniforme, pero no, son piezas, ¿sí? Como cuando ustedes rompen algún jarrón y luego lo vuelven a pegar, se ven las cuarteaduras, ¿no? Algo así, podríamos decir que es en nuestro mundo, ¿no? O sea, como si alguien hubiera pegado, ensamblado esas piezas. Ahorita que mencionábamos el título de nuestra reflexión, que es Pangea, y les preguntaba que si alguien recuerda esa palabra, que alguna vez yo estoy seguro que la vieron en la escuela, la escucharon, se refiere a un, de hecho, ¿cómo se puede decir? Eh, la etimología de esta palabra, ¿sí? Significa como una tierra completa, ¿sí? Eso significa Pangea. Y la idea es que, eh, o esa teoría de la que mejor alguna vez escuchamos, es de que en algún momento, ¿sí? De la historia de nuestro mundo, eh, existía un único continente. No sé si recuerdan más o menos esa teoría, esa idea. ¿Y en qué se basa esta idea? Porque podemos decir, bueno, eh, son teorías, son ideas locas de gente, ¿no? Que no tienen fundamento, podríamos pensar. Y a veces como tiene que ver con la ciencia, esto normalmente el cristiano rechaza todo esto, ¿sí o no? Todo lo que tenga que ver con ciencia. A mí demuéstrenmelo con palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Miren, uno de los primeros que tuvieron ¿cómo podemos decir? Esta idea, ¿sí? Fue este señor de nombre Abraham Ortelius, este cartógrafo belga, y él por allá vivió en los años 1500 o a los finales de los 1500, y él dijo lo siguiente, ¿sí? O sea, él decía que antes existía nada más un continente, ¿sí? Y que pues, a través de la historia fue, ¿cómo se dice? Pues eh, separándose, ¿sí? Y él dijo lo siguiente, dice, los vestigios de la ruptura, es decir, de esa separación de los continentes, se revelan cuando alguien te coloca frente a un mapa del mundo y observas con cuidado, o sea, se dice que si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta, dice, de algo interesante. Dice, observas con cuidado la corteza de los continentes. Cuando nosotros vemos los continentes, o la forma de los continentes, parecen un rompecabezas, precisamente. Y él lo notaba, en aquellos años, él empezó a deducir esto, ¿sí? Parecía que eran piezas de un rompecabezas, pero separadas, ¿sí? Y él empezó a meditar en este asunto, ¿sí? Y sacó esta teoría. Eh, en aquellos años no tuvo mucho, ¿cómo puedo decir? Mucho eco esta idea. Ahorita les voy a decir por qué. No se le hizo mucho caso, ¿sí? Fue más o menos hasta a principios del siglo pasado, ¿sí?
cuando este señor, Alfred Wegener, nuevamente, pues apoyándose también en teorías como esta, él sacó su propia teoría que sí la llamó la teoría de la deriva continental, ¿sí? Que era lo mismo que había dicho Ortelius, ¿sí? Pero este señor tenía algo más, ¿sí? Porque él presentó algunas evidencias las cuales con las cuales no contaba este señor, ¿sí? Eh, entonces, él nada más presentó la teoría, ¿no? Wegener ya presentó algunas evidencias, ¿sí? Ante el mundo científico de tipo morfológicas, dice aquí, paleontológicas y paleoclimáticas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, morfológicas tiene que ver con la forma, ¿sí? Lo cual mencionaba el personaje anterior, ¿sí? Y que cualquiera que se ponga usado va a descubrir, ¿sí? Hay evidencias paleontológicas, es decir, tiene que ver con organismos, ¿sí? La paleontología tiene que ver con el estudio de organismos extintos, ¿sí? Donde se estudia o se trata de recrear, podemos decir, sus hábitos, lugares donde vivían, cómo murieron, etcétera, ¿no? Como para recrear pues sus vidas, ¿no? Y aparte también la historia de nuestro mundo y en cuanto al clima, ¿no? También climáticas. Entonces, esto fue a principios del siglo pasado. Y en cuanto a la evidencia morfológica, bueno, aquí es lo que mencionaba el señor Ortelius, ¿sí? Si nosotros ponemos atención a la forma de los continentes y especialmente esto se nota entre Sudamérica y África, ¿sí? Se ve que hay una similitud, ¿no? En los contornos en esta zona, ¿sí? Donde parece que si pudiéramos juntarlos, ensamblan perfectamente, ¿sí? Eso es en cuanto a la forma, y es lo que decían al principio, ¿no? Que, les digo, no tuvo mucho éxito en aquellos años esa teoría, se quedó así, ¿no? En una idea nada más, porque no se presentaron muchas evidencias de esto, más que la idea. Otro detalle que tiene que ver con la paleontología es que en la cuestión de organismos, ¿sí? Vamos a mencionar aquí dos casos. El primero es el de este animal, que se llama mesosaurio. Este animal se encuentra, fue encontrado, sus fósiles fueron encontrados en Brasil, ¿sí? En una zona de Brasil, y en un río, ¿sí? Exclusivo de Brasil. Y un detalle curioso es que a la misma altura, ¿sí? Si juntásemos los continentes, en África también fueron encontrados los restos de este animal. Es curioso, ¿sí? El mesosaurio, ¿sí? En Brasil y en África, o sea, en esta zona y en esta, ¿sí? Si los pudiésemos juntar, pareciera que era la misma región donde habitaban, ¿sí? Estos animales, y se dice que esta es la evidencia pues más clara, ¿no? De este asunto, de esta idea, ¿sí? Al igual que con algunas plantas, por ejemplo esta, que se le llama subteres, que, que se han encontrado prácticamente en todos los continentes. Nosotros sabemos que las plantas tienen bueno, igual los animales, ¿no? O sea, viven en ciertas regiones. Eh, Estos se han encontrado en todos los continentes, lo cual pues hace pensar muchas cosas, ¿no? Se dice que las semillas de estas plantas son muy grandes y pesadas como para que puedan trasladarse, o sea, que puedan cruzar océanos completos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las plantas llegan a reproducirse pues a través
o las flores, ¿verdad? Sobre todo a través de la polinización, ¿sí? Y entonces, estas distancias que hay entre continentes son demasiado, demasiado grandes para que pudiesen existir en todos lados, ¿sí? Eh, Sin embargo, les decía, esta teoría fue rechazada en un principio, ¿sí? Por la falta de evidencias, hasta eh, ya en el siglo pasado, que se encontraron todo este tipo de cosas, fue que la idea empezó ya a cambiar, ¿sí? Ya no se sentían, los científicos ya no se sentían tan escépticos ante esta idea, que ya tenía muchísimos años, varios siglos ya de existir. El problema era que no, aunque sonara lógico la cuestión morfológica, ¿sí? Decían, bueno, pues sí, sí parece ser, ¿no? Pero ¿cómo fue que se separaron? ¿Sí? No había o sea, ¿cómo podríamos decir? La geología no estaba tan desarrollada, ¿sí? No había tanto conocimiento acerca de, por ejemplo, del movimiento de las placas, como estamos mencionando ahorita, eh, y de los mecanismos que tienen. Entonces, no se explicaban cómo podría separarse, ¿no? la Tierra. Este, pero ya el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se empezaron a descubrir cosas, ¿sí? Detalles que empezaron a darle fuerza nuevamente a esta teoría, a esta idea de la deriva continental o de la Pangea que decimos ahorita. Y actualmente, ¿sí? Es una idea muy, muy aceptada en el ámbito científico, ¿sí? Incluso dentro del cristianismo. Y uno puede decir, no, pero es que eso son teorías raras, ideas, doctrinas falsas. No, ¿sí? Vamos a poner mucha atención a lo que sigue también. Mire, una de las evidencias más claras de esto, ¿sí? Que podemos decir que es una locura, porque normalmente, les digo, el cristiano pues únicamente, o generalmente, basa sus ideas, su manera de pensar únicamente en la Biblia, ¿sí? Y, y si aquí no me lo dice, pues lo demás que alguien me pueda decir, lo rechazo generalmente, lo cual pues es un error, que la ciencia, la verdadera ciencia, porque también hay ciencia falsa, ¿sí? Pero la verdadera ciencia fue inventada por Dios, entonces estaríamos también rechazando una parte del conocimiento que Dios me está ofreciendo, otorgando, ¿verdad? Entonces, eh, algo o la evidencia más clara, sí, aparte de estas que hemos mencionado, sería la siguiente. Esta separación, ¿sí? Entre continentes sigue sucediendo, y esto es un hecho, ¿sí? O sea, usted busca donde quiera y es algo que no podemos negar. Cada año nos dice aquí la separación específicamente entre Sudamérica y África es de entre 8 y 10 centímetros. O sea, cada año se están separando más, y esto se dieron cuenta los científicos porque al hacer un estudio en el océano, se dieron cuenta de que el océano se estaba expandiendo, ¿sí? O sea, se estaba haciendo más grande el océano Atlántico, ¿sí? Y entonces se han hecho más estudios y han llegado a esta conclusión, ¿sí? De que estos continentes se están separando entre 8 y 10 centímetros cada año. ¿Qué les parece? Entonces, es algo que sigue sucediendo, lo cual nos dice que es algo que en algún momento que comenzó también. Y esto da apoyo y soporte a esta idea, ¿ok? Eh, Tenemos eh, este movimiento o estos movimientos, ¿sí? Que veíamos ahorita de las placas, ¿sí? Que se empujan unas a otras,
da origen a los terremotos, ¿sí? Que conocemos y que hemos sufrido últimamente, ¿sí? En nuestro país. Es el movimiento de estas placas, ¿sí? O sea, el choque, la fricción, y bueno, hay diferentes tipos de colisiones, ¿no? Y de movimientos, ¿sí? Algunas se mueven hacia arriba, hacia abajo, otras son laterales, pero eso es lo que da el origen a los terremotos, ¿sí? Y decíamos que es porque estas placas están sobre una superficie o sobre una capa, ¿sí? Blanda, que permite que se deslicen, ¿sí? Porque a lo mejor no sé si alguna vez se habían preguntado, ¿no? ¿Cómo es posible esto, ¿no? Que se sacuda así la tierra. Bueno, es por eso, ¿sí? Como están sobre una capa blanda, ¿sí? Se deslizan estas placas, ¿sí? Que son más rígidas, y bueno, cuando chocan, imagínense, o sea, a lo mejor decimos, bueno, chocan, pero imagínense la fuerza, la energía que se necesita para esto y lo que provoca. Ahora hay placas oceánicas, hay placas continentales, eh, eh, que, bueno, chocan entre ellas, ¿no? Y provocan diferentes tipos de fenómenos y desastres en nuestro mundo, ¿no? Como los tsunamis, como los terremotos, ¿sí? Dependiendo el tipo de placas, ¿no? Que sean, el tipo de colisiones, el tipo de movimiento, y bueno, vemos los estragos, ¿no? que esto ocasiona. Aquí tienen ustedes una imagen de la falla de San Andrés, ¿sí? Donde vemos una separación, ¿sí? A diferencia de lo que son las cadenas montañosas, aquí vemos cómo se separa, ¿no? Es un límite divergente, como mencionábamos ahorita, y que recorre casi todo nuestro continente, ¿no? Prácticamente todo el continente, esa ruptura, que sabemos pues que es peligroso, es riesgoso, ¿no? Esa situación. Y algo que los científicos no alcanzan a comprender, o sea, se ha llegado a entender, o podemos medio entender, los mecanismos, ¿no? de las placas, ¿sí? Cómo es que se mueven y todos los tipos de movimientos, lo que provocan, ¿sí? Pero lo que no se ha alcanzado ¿cómo podemos decir? A entender, ¿sí? Y que todavía está así, que los científicos se quiebran la cabeza, es qué es lo que provoca los movimientos, ¿sí? O sea, sabemos cómo se mueven, sabemos que están las placas sobre una capa muy blanda que permite que se deslicen, pero la energía que se necesita, ¿sí? Para mover estas placas, pues es muy grande, ¿sí? Y entonces dicen, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo es que surge eso, esa energía que empuja, que mueve las placas? Entonces, los científicos saben algunas cosas que suceden, ¿sí? Se han dado cuenta, pero, pero es una pequeña parte, o sea, no han llegado a entender realmente acerca de la energía, ¿no? Que provoca estos movimientos. Eh, lo cual sí nos hace pensar y deducir, bueno, que esa energía precisamente que tan grande, ¿sí? Es el poder de quién, de nuestro Dios, ¿sí? Y tenemos en la Biblia algunos casos, de hecho la Biblia menciona mucho, o hay muchos textos que hacen alusión a terremotos, ¿sí? Y vamos a checar por aquí algunos casos, así rápidamente. Miren, hay algunos textos, unos 2 o 3 textos donde se mencionan terremotos,
Los menciona ahí la Biblia como algo, ¿cómo podemos decir? Algo natural, ¿sí? O sea, algo que sucede pues, en nuestro mundo, como lo que generalmente pensamos nosotros, ¿no? Que los terremotos son algo que tiene que suceder, ¿no? En nuestro mundo, porque así, pues así es, ¿sí? O sea, lo damos por sentado, ¿no? Entonces, la Biblia menciona por ahí algunos terremotos y cuando lo menciona, hace alusión, pues, a un acontecimiento, ¿sí? O sea, dice, esto pasó después del terremoto, por ejemplo, ¿sí? Algún hecho, ¿no? De la Biblia, alguna historia. Y menciona un terremoto, haciendo alusión a algún momento, ¿no? Pero tenemos por ahí algunos textos donde vemos claramente la intervención de Dios en este tipo de fenómenos, lo cual nos da a entender que obviamente Dios es precisamente esa fuerza, ¿no? Y que ha dotado también a nuestro planeta con esa energía, o sea, Él la proporciona, ¿sí? Porque Él es el creador y muchas veces permite estas cosas, ¿sí? En nuestro mundo, pero Él tiene propósitos, ¿sí? Acuérdense que todo lo que sucede tiene una razón de ser. Y vamos a leer, por ejemplo, ahí en Job, primeramente, donde Job 38, del 1 al 6, dice, Dios le pregunta a Job, ¿sí? Hablando de esto que mencionamos, porque el ser humano no ha llegado a entender plenamente esto, ¿sí? O sea, sabemos mucho acerca de, por ejemplo, del movimiento de las placas, de los terremotos, de este tipo de desastres, este, pero no se comprende en su totalidad. ¿Y por qué es? Bueno, por lo siguiente, dice el texto del 1 en adelante, dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como varón y te preguntaré y tú me responderás. Y empieza a hacer preguntas Dios, ¿se acuerdan? Dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? ¿Sí? Es decir, o sea, la ciencia en los últimos años pues ha crecido, ¿no? Bastante, el conocimiento, y se han descubierto muchas cosas, muchos detalles que dijimos ahorita apoyan esta idea eh, de que antiguamente existía un único continente, ¿sí? Eh, pero no se alcanza a comprender, ¿sí? En su totalidad, ¿no? O sea, cómo es que, o qué fuerzas, ¿sí? Mueven, por ejemplo, estas placas, ¿sí? Eh, dice Dios aquí, ¿no? Dice, a ver, explíqueme tú eso, si tanto sabes, ¿no? Es decir, siempre va a haber algo que descubrir, ¿sí? Porque el conocimiento de Dios, o sea, la ciencia de Dios, pues es infinita, ¿verdad? En Primer Reyes 11:19, ustedes recuerdan la historia donde Elías estaba en una cueva, ¿recuerdan? Y por ahí Dios le habla, se presenta ante Elías y, y por ahí se presentan también algunos fenómenos naturales, entre ellos un terremoto, ¿sí? Eh, y todo esto, estos textos que vamos a leer, tienen que ver con la presencia de Dios o un ser celestial. Entonces, cuando aquí aparece Dios, se menciona un fuerte terremoto, ¿sí? En Mateo 24, 8, nos habla de las señales acerca del tiempo del fin, y entre todas esas señales, nosotros sabemos que, dice ahí 24:8, iban a existir, ¿qué dice el texto? Terremotos en muchos lugares. Y dice que son advertencias, son señales, o sea, que Dios las está enviando, ¿sí? ¿Para qué? Para destruir nuestras ciudades, para destruir mis posesiones. ¿Para qué es? ¿Para qué es una señal? Para indicarme que
algo, para que ponga atención a algo o para advertirme algo. Y estas señales, entonces vemos por ahí el título que está por ahí en el capítulo 24, son señales del fin del mundo. Entonces, por ejemplo, en esta semana, ¿no? Que tuvimos varios acontecimientos de este tipo, ¿qué nos indica? Porque alguien puede decir, ¿qué nos indica? Pues que se están moviendo las placas. Eso dice todo el mundo, ¿no? Ah, pues se están moviendo las placas. Es algo natural, ¿sí? Pero Dios dice que es algo que son señales, ¿sí? Porque menciona la frecuencia de estas cosas en este capítulo. Mateo 28:2 nos dice que cuando descendió el ángel Gabriel para uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro mundo, que fue la resurrección de ¿quién? De Jesús. Dice que cuando él llegó, hubo un gran terremoto. Y aquella piedra que habían puesto para sellar la tumba de Jesús, para que no saliera, o para que no se robaran el cuerpo, decían por ahí los fariseos, pues fue rodada, ¿no? O sea, con la fuerza de ese terremoto, y ese terremoto lo provocó que la presencia de, de un ángel nada más. Así que imagínense el poder, ¿sí? Algo que les digo, los científicos no han alcanzado a comprender, precisamente es esa energía o la fuerza que provoca estos, de dónde sale, ¿sí? O que lo mueve, ¿sí? Que es lo que mueve a las placas. Y en Hechos 16:26 también vemos aquí otro acontecimiento sobrenatural, ¿sí? Por ahí nos menciona que Pablo se encontraba encarcelado, ¿se acuerdan? Eh, y dice que también un ángel llegó y abrió ¿qué? La cárcel, y hubo un gran terremoto, ¿sí? Una sacudida. Así que estos son algunos casos, ¿sí? Hay más en la Biblia donde se menciona este tipo de detalles. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos algo relacionado, ¿sí? Porque lo que vemos ahí es que nos menciona pues la palabra de Dios que cayó fuego, ¿no? Algo muy parecido a lo que son las erupciones volcánicas, que tienen que ver también con esto, ¿sí? Con estos movimientos. Recuerden, por ejemplo, la destrucción de Jericó, ¿sí? Donde, bueno, nosotros en la Biblia vemos ahí un milagro, ¿sí? Donde estaban por ahí rodeando la ciudad, al final, después de 7 vueltas en aquella ciudad, ¿se acuerdan? Gritaron, gritó el ejército de Israel, aquellas murallas se cayeron, pero nosotros podemos leer ahí en el libro de Patriarcas y Profetas que los ángeles, dice que sacudieron aquellos muros, ¿sí? Causando también pues, prácticamente un terremoto, ¿sí? Derrumbando las murallas. Y les digo, tenemos algunos casos, ¿sí? De ese tipo, donde vemos la intervención de Dios, de sus ángeles, en estos fenómenos, ¿sí? Entonces, si la ciencia no puede explicar esto, sabes exactamente cómo es esto, ¿no? En la palabra de Dios vemos directamente el poder de Dios, la mano de Dios detrás de este tipo de acontecimientos, ¿sí? Eh, y en nuestro texto que leímos al principio, Génesis 1:9, que en este capítulo pues nos narra la creación, ¿sí? De nuestro planeta, vemos un detalle interesante aquí. E imagínense lo que sucedió, ¿sí? Cuando leemos así muy de corrido, pues nos perdemos muchos detalles, ¿sí? Sin analizar, dice el versículo 9, y Dios dijo, júntense las aguas que están debajo del cielo. Bueno, vamos a leer el versículo, déjenme les digo, el versículo 2, ¿sí?
dice, bueno, 1 y 2, vamos a leer, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Dios creó el cielo y la tierra. Y dice por aquí, la tierra estaba, dice, cuando habla ahí de los cielos, se refiere al universo en sí, ¿sale? O sea, Dios creó que todo el universo, y hace alusión aquí a nuestro mundo, dice, a la tierra también la creó, pero dice que la tierra estaba como desierta, vacía, o sea, no había nada. Lo único que sabemos que existía en nuestro mundo era agua, ¿sí? Porque dice aquí, dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, al parecer, nuestro mundo estaba hecho de agua, como algunos planetas, ¿no? Que, eh, podríamos ver, por ejemplo, que algunos son de hielo, otros son como un desierto, como Marte, por ejemplo. Bueno, lo que nos dice aquí Génesis es que este planeta estaba hecho de ¿qué? De agua, nada más, no existía nada más que agua. Y fíjense lo que dijo Dios enseguida. Dice, bueno, vamos a pasarnos al versículo que les dije, 9, ¿sí? Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca el suelo seco. Y así sucedió. Y cuando lo leemos así, pues decimos, pues Dios creó la tierra, o sea, separó la tierra de las aguas. Pero si nosotros vemos o nos imaginamos lo que pudo haber sucedido, ¿sí? No es más que de lo que venimos hablando, ¿sí? Un movimiento de placas, ¿sí? Donde dice aquí que la tierra iba a surgir, ¿sí? De las aguas. Y las aguas dice que se amontonaron en un lugar. Imagínense ese espectáculo, una especie de tsunami, y luego aparte el surgimiento de un continente, o sea, de la Tierra, ¿sí? O sea, fue algo, eh, pues no sé si pudiéramos imaginarlo, y no sé si nos gustaría haber estado ahí, porque fue algo, eh, según lo que nos describe aquí, un, eh, ¿cómo podemos decir? No una catástrofe, sí, porque surgió algo que Dios quería, crear algo bueno, ¿sí? Pero imagínense ese proceso, ¿sí? Más bien, o sea, imagínense el proceso donde dice Dios, las aguas se iban a juntar todas en un lugar e iba a surgir que la tierra seca, ¿sí? Y para eso se requirió que, pues, ese tipo de movimientos que con la simple palabra de Dios, fíjense bien, ¿sí? Pueden que ocurrir. Entonces, la ciencia, esto les digo, no lo logra entender. Pero si nosotros leemos aquí, con la simple palabra de Dios, puede que suceder, ¿sí? Puede hacer que se muevan esas placas, ¿sí? Y prácticamente pues despertar esa energía, ¿no? de nuestro planeta para esos movimientos. Esto fue al principio, ¿sí? Así es como sucedió, como empezó todo, ¿sí? Con este tipo de cosas que estamos hablando. Luego, en Génesis 6, no mucho tiempo después de la creación de nuestro mundo, por ahí en el versículo, perdón, es Génesis 7, por ahí me equivoqué. Déjenme una vez se los corregimos para que no se lo bruje. Ok, Génesis 7:11, vamos a darle lectura. Decíamos que no mucho tiempo después de la creación del mundo, nos dice ahí el relato bíblico que Dios decidió terminar con todo, ¿sí? Ponerle fin, ¿sí? A la vida en este mundo a través de un diluvio. Y dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé,
el día 17 del segundo mes, en ese día, fíjense bien lo que pasó. Y vamos a poner atención, dice, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y fueron abiertas las compuertas del cielo. Sucedieron dos cosas, ¿se fijaron? Cuando hablamos del diluvio, rápidamente decimos, pues llovió, y luego dice la Biblia que llovió durante 40 días, 40 noches. Y es a veces toda la idea que tenemos del diluvio, ¿sí? Pero dice aquí que fueron rotas las fuentes del abismo, ¿sí? Es decir, debajo de la tierra, ¿sí? Se sabe que existían ¿qué? Depósitos de agua. Lo cual también servía para regar, ¿sí? Regar nuestro planeta. Y dice aquí que esas fuentes fueron rotas, de tal manera que el agua no nada más cayó, sino que también que salió, ¿sí? De abajo de la tierra, y para que salga el agua debajo de la tierra tuvo que haber una ruptura, ¿sí? O sea, la tierra se tuvo que abrir forzosamente, porque tenía que salir esa agua. Entonces, los que han estudiado a profundidad este hecho del diluvio, han llegado precisamente a esta conclusión de que nuestro mundo, ¿sí? No nada más sufrió un aguacero, como a veces pensamos, sino que hubo un fuerte terremoto también que partió la corteza terrestre, ¿sí? Dando la oportunidad de que el agua también escapara hacia arriba, o sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿sí? Partiendo la tierra, así literalmente, y algunos científicos, ¿sí? Han llegado a la conclusión, ¿sí? De que ese continente que se llama, que le han llamado Pangea, ¿sí? Que representa esta imagen, se formó precisamente durante el diluvio, ¿sí? Es decir, durante esa ruptura donde dice aquí que se rompieron las fuentes de las aguas, ¿sí? Se formó, y con ese movimiento, ese terremoto, ¿sí? Y ese movimiento de placas, se formó este continente que se le ha llamado Pangea, ¿sí? Lo cual nos indica o se nos dice actualmente que no era como la forma original de la Tierra, sino que había otra, ¿no? Esto de la Pangea fue durante el diluvio, es decir, que fue un continente prácticamente que existió debajo del agua, ¿sí? Durante el diluvio, ¿sí? Y entonces dio paso a otras formaciones, ¿sí? Que ustedes pueden ver aquí más o menos, ¿sí? Nos podemos dar una idea. Después del diluvio, ¿sí? Ustedes recuerdan, dice la palabra de Dios que el agua no descendió, o sea, no se secó el agua, ¿sí? Cuando terminó de llover. O sea, estaba inundado nuestro planeta. Noé y su familia tuvieron que estar ahí flotando en el arca durante un buen tiempo hasta que se secara, ¿sí? Y hasta que encontrara dónde, ¿no? Dónde anclarse el arca. Y obviamente la tierra no estaba firme, ¿sí? Era lodo prácticamente, ¿no? Y eso hizo que también las placas se deslizaran, ¿sí? Porque estaban bajo el agua, o sea, se hizo lodo, y eso hizo también que se deslizaran. Y entonces la tierra, cuando llegó el diluvio, cambió de forma, ¿sí? Por la catástrofe. Cuando pasó el diluvio, volvió a cambiar de forma, ¿sí? Por la condición en la que se encontraba el mundo, ¿sí? Bajo el agua y hecho lodo, podríamos decir.
así sí en pocas palabras, ¿no? Y en una explicación sencilla, ¿no? O sea, se hizo lodo, se deslizó todo, y los movimientos de esas placas, en algunos casos sé que hicieron que se separaran, en otros casos sé que chocaran y se arrugara la tierra y diera origen a las grandes cadenas montañosas. Nosotros sabemos que cuando Dios creó la tierra, no existían estas cordilleras que nosotros mencionamos ahorita, ¿no? Son muy bonitas, sí, pero tenemos el relato de que eran colinas, o sea, colinas no de gran altura, ¿sí? Las montañas que nosotros vemos son resultado precisamente de esta catástrofe, ¿sí? Y que es lo que les digo yo, que cuando veía esas montañas yo decía, todo lo que pasó, ¿no? Y la fuerza de ese acontecimiento, del diluvio, fue lo que dejó esas cicatrices, ¿no? En nuestro mundo. Y entonces dijimos que esta deriva continental, o sea, esa separación entre continentes, sigue sucediendo hasta nuestros días. Entonces, después del diluvio, ¿sí? Quedó con una forma, la Tierra, ¿sí? Pero a través de la historia, ya en 6,000 años de historia, o 5,000, ¿sí? Podremos darnos cuenta de que ha cambiado totalmente nuestro planeta, ¿sí? De cómo salió de las manos de Dios, al menos en la cuestión de la configuración de lo que es la tierra seca, pues no tiene nada que ver, ¿sí? De cómo era en un principio, ¿sí? Y nos damos cuenta de que a la actualidad se siguen que separan los continentes. Y alguien se pregunta, ¿no? Dice, bueno, ya vimos lo que pasó en un principio, lo que pasó, ¿sí? O sea, ¿qué nos traerá el futuro? Bueno, también Dios nos habla acerca de eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, en Apocalipsis 19, del 18 al 20, vamos a buscar ahí esta cita. Apocalipsis 19, del 18 al 20, y creo que no es el 19, creo que es el 16, espérame un tantito. Por ahí fue un error de dedo. Sí, 16, perdón. Apocalipsis 16, del 18 al 20. ¿Vale? Apocalipsis 16, del 18 al 20. Si ya lo tenemos por ahí, le voy a dar lectura. Dice, del 18 en adelante, dice, entonces, habla aquí de un poco antes de que Jesús vuelva, ¿sí? Por segunda vez a nuestro mundo. Dice, entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto, dice, tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra. Y dice el 19, y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Y entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Aquí habla, nos está poniendo, para entrar en contexto, nos está hablando aquí de las últimas plagas, ¿sí? Y la última plaga, ¿sí? Dice por ahí, a lo mejor un título dice, un terremoto y un granizo también. Y ahorita que hablábamos, por ejemplo, de la destrucción del mundo a través del diluvio, fue algo que a lo mejor ni siquiera podemos imaginar, o sea, la magnitud, ¿sí? Les digo que tal vez nada más pensamos que llovió y a lo mejor pues no se nos hace tan grave, ¿no? Es un diluvio, un aguacero de 40 días. Pero aquí estamos hablando de una catástrofe, ¿sí? O sea, dice que la tierra se rajó literalmente para que saliera agua
de su interior, ¿sí? Y aparte de la lluvia, ¿sí? Al menos con esas dos cosas, ¿no? Tenemos, o sea, se partió la tierra y dice aquí que este terremoto final, ¿sí? El final de los tiempos, dice que será peor, ¿no? Que cualquiera, incluso que mencionamos ahorita en el diluvio, ¿sí? Peor que el terremoto de Lisboa, peor que cualquiera que usted se imagine, ¿sí? Incluso dice aquí que van a desaparecer que las islas, ¿sí? Habla de la gran ciudad, hablando de Roma, y dice que será que partida en tres partes. O sea, imagínense eso, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que viene también sobre nuestro mundo. Y son cosas que a lo mejor nos pueden aterrar, ¿sí? Sobre todo si usted ha sido partícipe de alguno de estos acontecimientos, ¿no? De algún temblor. Eh, y hemos visto cómo pues Dios ha intervenido, ¿no? Siempre desde que creó nuestro mundo, cuando lo destruyó a través del diluvio, y al final también va a pasar algo similar, ¿sí? Y siempre eso con el poder de Dios. Así que imaginemos también qué tan grande es Dios, ¿no? Que con su palabra vean lo que hizo. Juntó, dice, las aguas, ¿sí? E hizo surgir la tierra, ¿sí? Y únicamente esto es posible a través de una buena sacudida, ¿no? En nuestro mundo. Así que, bueno, esta teoría que, que les decía, a veces podemos pensar como cristianos que todo lo que venga de la ciencia, pues es malo, es del diablo, pero la palabra de Dios incluso o nos da o apoya también este tipo de cosas cuando es ciencia verdadera, ¿sí? Y esto, ahora que la ciencia está más desarrollada, también, sí, incluso dentro del cristianismo esto ha tenido fuerza, esta idea, ¿sí? Por las evidencias que se tienen, ¿sí? Cosas que no podemos que negar, por mucho que usted diga, no, a mí demuéstramelo con la Biblia. Entonces, también te puede decir Dios, pues nada más ve, o sea, ni siquiera tienes que investigar, nada más ve, ¿sí? Y vas a dar cuenta que así es, ¿no? Y finalmente, algo que también podemos aprender de todo esto, aparte de ser un poquito más como cristianos, ¿verdad? Un poquito más abiertos y un poquito más, como podríamos decir, estudiosos, ¿sí? O sea, no se trata nomás de aceptar por aceptar lo que me digan, sino ser estudioso y darnos cuenta de que hay cosas que Dios quiere que mostrarnos y revelarnos acerca de la historia de nuestro mundo, de su gran poder, ¿sí? De los resultados, por ejemplo, del pecado, ¿sí? Como lo vemos en esta historia también, en la historia de nuestro mundo. Eh, Otro detalle aquí es que acerca, por ejemplo, de este tipo de situaciones, de desastres en nuestro mundo, eh, dice aquí que Dios tiene un propósito, ¿sí? Al permitir que ocurran estas calamidades, ¿sí? Les decía ahorita, ¿no? Si ustedes ven a lo mejor un noticiero y alguien les va a decir, ah, pues ¿sabe por qué tembló? Bueno, porque se están ahí moviendo las placas o acomodándose. Y ya, eso es todo lo que se nos dice, ¿no? Pero dice aquí algo más, dice, Dios tiene aparte un propósito. O sea, no es nomás porque tiene que pasar, porque así está hecho nuestro mundo, formado con placas, porque eso es lo único que sabe el hombre, ¿no? Generalmente. Dice aquí, hay un propósito, ¿sí? Dice, son uno de los medios para llamar, ¿qué dice? A los hombres y a las mujeres a la reflexión. ¿Y pasa esto o no? ¿Sí? Sí pasa. O sea, ¿cuántas veces nos sucede, ¿no? Cuando estamos en medio de problemas, es cuando nos acordamos de Dios, es cuando reflexionamos en nuestra vida, especialmente en las cuestiones espirituales, ¿sí?
Y bueno, en este tipo de situaciones, pues dicen que no hay ateos, ¿no? En estas situaciones. Todo el mundo recurre a quién? A Dios. Dice, mediante fenómenos insólitos, a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Es decir, si tú no lo entiendes aquí, dice Dios, bueno, te lo voy a enseñar a través de estos fenómenos naturales. ¿Sí? Fíjense lo que tiene que hacer Dios. Tan fácil que está, ¿no? Ir a su palabra, estudiar y entender. ¿Sí? Y procurar que, pues, mejorar nuestra vida, acercarnos a Él, pero dice Dios, pues no entienden y a veces tengo que hacer uso de este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, vemos que no, ¿cómo les diré? No debemos tampoco temer, ¿sí? Ni pensar que Dios es un Dios malo, que dice, les da un terremoto, por ejemplo, ¿sí? No, o sea, vean, podemos ver aquí el amor de Dios, dice que nos quiere llamar a la reflexión. No es de que diga, son malos y no me hacen caso y no se convierten, los voy a destruir. Quiere que reflexionemos, ¿sí? Y algo que podemos ver aquí dentro de esto también es el gran poder de Dios. Vean lo que puede hacer, ¿sí? Con su palabra nada más. Puede, dice, juntar las aguas en un montón y hacer que surja un continente con su palabra. Nos habla de la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? De su poder. Y aparte, podemos ver también que Dios, ¿sí? No nos quiere destruir, o sea, no quiere que tengamos miedo, o sea, no quiere asustarnos. Quiere que reflexionemos, que pensemos, que nos acerquemos a Él, que consideremos las cosas espirituales, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar con esta promesa del Salmo 46 del 1 al 3. Con eso vamos a concluir, vamos a darle lectura al Salmo 46 del 1 al 3. ¿Sí? Salmo 46 del 1 al 3. Porque dijimos ahorita también, pues vienen cosas complicadas, ¿no? En nuestro mundo sabemos que vienen desastres, vienen terremotos, ¿sí? Incluso usted puede decir, no, acá donde yo vivo no sucede eso. Ahorita ya no se sabe, porque han sucedido cosas raras, ¿no? En nuestro mundo, el Salmo 46, del 1 al 3 dice, y esto también es algo que Dios quiere que atesoremos, ¿no? Nuestro corazón dice, David aquí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. O sea, nos protege, nos cuida, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, ¿no qué? No temeremos. ¿Ante qué dice ahí? Dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, dice, al corazón del mar, y aquí pues nos está hablando, o hace alusión, nos podemos imaginar un terremoto, ¿no? Aunque suceda eso, dice, no voy a temer, porque Dios es mi amparo, mi fortaleza y de pronto auxilio. Así que sigue diciendo el 3, dice, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia, no debemos de temer. Así que aquí la promesa es, pues, o nos habla acerca del cuidado de Dios también, ¿no? Y no quiere decir que, que solo porque soy cristiano, no me va a pasar nada, ¿no? Pero hay que aferrarnos a sus promesas, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que no que temamos. Pase lo que pase, dice Dios, ahí voy a estar contigo. Que Dios nos bendiga.